por el privilegio que me da. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos regalaste de vida. Gracias por cada soplo de vida, por cada latir de corazón. Te damos gracias por todas las bendiciones que día tras día nos das. Y a veces en los afanes de la vida no nos damos cuenta, Señor. Gracias por el techo, por el alimento, por el vestuario. Gracias por la salud. Gracias por los problemas, gracias por las incertidumbres, porque eso hace que te busquemos más, Señor, que nos arrodillemos ante ti para ver tu gloria. Te pido, Señor, que seas tú guiando, orientando y llevando este estudio que vamos a comenzar con el pastor Nelson. Dale sabiduría, dale coherencia en sus palabras, en sus ideas, y que tu mensaje sea transmitido vehementemente y que cale cada hueso de nuestro cuerpo, el alma, el espíritu, que nos haga reflexionar, meditar en tu palabra. Te pido por todos los hermanos que les des la capacidad de entender, de discernir tu bendita palabra y que la pongamos en práctica. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas Amén. gracias, mi hermano John, por la oración y bienvenidos a cada uno de los que están aquí, de los que estamos en la clase en Zoom y bienvenidos también a los que nos están viendo por YouTube en la grabación en diferido. Pues vamos a comenzar. El tema que nos reúne ahora es el libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan. No es en la tercera clase del estudio del libro de Juan, sino es el estudio de la tercera carta de Juan, tercera de Juan. Entonces, pues espero que todos tengan sus materiales a la mano, ya sea digitales o físicos, impresos, y que podamos ir siguiendo. Básicamente lo que está en el material es lo que vamos a poner en la presentación. Y esta clase va a ser más de participar. Entonces, les voy a pedir a todos que sientan la libertad de participar en cualquier momento en la clase y vamos a ir desarrollando el estudio. Como les comentaba a los que entraron más temprano, el objetivo de esta clase no es hacer un estudio exhaustivo del libro de Tercera de Juan. Lo que vamos a hacer es ocupar el libro de Juan, de Tercera de Juan, y vamos a comenzar a hacer un estudio inductivo con el objetivo de aprender a hacer el estudio inductivo. Cómo hacer un estudio que puede aplicar para Tercera de Juan, pero puede aplicar para cualquier libro de la Biblia, capítulo de la Biblia, versículo, o hasta, vamos a llegar hasta la palabra, estudios de palabras. Entonces vamos a estar 4 semanas, porque esta clase es un interciclo, vamos a estar 4 semanas y vamos a estar estudiando, mejor dicho, viendo cómo estudiar un libro completo de la Biblia. Luego vamos a desglosarlo por capítulos, luego versículos y luego vamos a hacer estudio de palabras. Dentro de todo eso también está el estudio de las referencias cruzadas, lo cual vamos a comenzar a ver ahorita. Entonces les voy a compartir la presentación. Ok, entonces ahí tienen la presentación. Y el tema que le puse al libro es mostrando nuestro amor a los siervos de Dios. A pesar de que el objetivo de esta clase no es estudiar a profundidad el libro, obviamente vamos a estar aprendiendo muchas cosas del libro de Tercera de Juan, lo vamos a estar estudiando, vamos a estar empapándonos de todo el libro de Tercera de Juan y vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender cuáles son cuál debe ser nuestro comportar con los siervos de Dios. Entonces aquí el tema es mostrando nuestro amor a los siervos de Dios. Ok, antes de iniciar me gustaría saber qué saben ustedes sobre el libro de Tercera de Juan. Alguien que me diga cuántos versículos tiene el libro de Tercera de Juan. 15 versículos. 15 versículos exactamente. Entonces vamos a estar
4 semanas estudiando un libro que tiene 15 versículos. Es uno de los libros más pequeños de la Biblia, pero no es el más pequeño. Entonces, ahí les dejo de tarea para que investiguen cuál sí es el más pequeño. Entonces, vamos a estar... ¿Qué más saben sobre el libro de Tercera de Juan? A veces los libros chiquititos del final de la Biblia son medio olvidados o no se les da tanta importancia. Alguien que me diga qué sabe o si alguien sabe un poco sobre el libro de Tercera de Juan. Ok, creo que hubo mucho silencio, entonces mejor vamos a comenzar. Ok, vamos a dar inicio. Ok, entonces vamos primero, en sus materiales tenemos una hoja que es la número 3, donde se describe el método inductivo. Entonces aquí vamos a ver que el método inductivo tiene, bueno, lo primero es que la base del estudio siempre es la Biblia. La Biblia siempre es la base del estudio bíblico. Entonces, sí es bueno tener diccionarios bíblicos, sí es bueno tener comentarios. Ahora hay muchas Biblias que ya son de estudio, ya traen los estudios ya hechos. Todo eso es bueno tenerlo, pero cuando nosotros queremos estudiar un texto de la Biblia, lo mejor es enfocarnos y irnos directamente a la Biblia. Y una vez que nosotros hayamos terminado nuestro estudio, que ya Dios nos habló, ya Dios nos mostró lo que nos quería mostrar en ese momento, en ese estudio a nosotros en particular, después de eso yo ya puedo ir y buscar lo que Dios le mostró a otras personas en el estudio personal que ellos hicieron, el cual lo comparten con muchas personas a través de comentarios o de Biblias. Entonces, eso es algo muy, muy importante, mis hermanos. Siempre la base del estudio, siempre, siempre es la Biblia. Entonces, para comenzar a hacer el estudio inductivo, uno siempre va a buscar 3 cosas, que son los componentes. Va a hacer 3 cosas. Primero, va a observar el texto. Es qué dice el texto. Las voy a nombrar y después vamos a ir detallando cada una. Primero es la observación, luego sigue la interpretación. La interpretación es qué significa el texto. Y en tercer lugar está la aplicación, lo que significa el texto. Entonces, aquí vemos que la observación es darle una primera lectura al texto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A veces estudiamos libros muy grandes. Por ejemplo, actualmente estamos en el interciclo de nuestro estudio del libro de Hechos. Entonces, lo mejor que se debería de hacer es leer todo el libro de Hechos y ya que lo terminé, ya tengo una primera impresión del libro. Entonces, yo ya tengo la primera, digámoslo así, la primera observación de todo el libro en general y ya puedo comenzar a hacer algunas cosas en particular. Entonces, la observación incluye buscar siempre hacer lectura. La primera lectura es la general. La segunda lectura, cuando ya vayamos a comenzar, vamos a ir leyendo y buscando detalles. En nuestra primera lectura que nosotros le hagamos al texto, vamos a ver qué podemos ir buscando. Todos los libros que en la Biblia y todos los libros se pueden ir estudiando por medio de 3 cosas. Uno puede buscar personas, o puede buscar lugares, o puede buscar eventos. Entonces, cuando nosotros observamos, damos una primera lectura al libro.
Luego en esa lectura podemos decir, por ejemplo, el libro de Jonás. El libro de Jonás, ¿alguien sabe cuántos nombres de personas aparecen en el libro de Jonás? ¿Alguien tiene ese dato? ¿Cuántos nombres aparecen de personas en el libro de Jonás? Solo uno. Solo, bueno, aparecen un poquito más de uno, pero haciendo la misma referencia a Jonás. Sí, Aparece claro. también el nombre de el papá de Jonás. Claro, pero eso es cuando recién comienza la carta. Exactamente. Sí. Entonces, en todo el resto del libro no se menciona ningún nombre. Entonces, cuando querramos estudiar el libro de Jonás completo, podemos hacer un estudio. Ya sabemos que personas no lo vamos a hacer. Luego lo podemos hacer o por lugares o por eventos. Entonces, lugares, sí se mencionan muchos lugares. Entonces, también lo podemos hacer por lugares. Jonás en el puerto, Jonás en el barco, Jonás en el pez, Jonás en Nínive. Entonces, ahí lo podemos estudiar. O podemos hacer el estudio por eventos. Jonás huye y se encuentra un barco, ya de estudiar todo eso. Jonás en el barco, ya estudiamos eso. Jonás cuando lo tiran, la oración que hace. Entonces, todos esos eventos los podemos ir estudiando. Entonces, dentro de la observación, siempre vamos a ir buscando personas, lugares y eventos. Luego sigue la interpretación. Una vez que he hecho una buena observación, puedo comenzar a interpretar qué es lo que significa el texto. Aquí vienen ya podemos hacer estudio de palabras, ocupar diferentes herramientas para ver lo que significa el texto. Aquí es donde podemos ocupar otras versiones de la Biblia, podemos ocupar otros diccionarios, español, digámoslo así, para entender lo que realmente significa esa palabra. Porque en el tiempo las palabras van cambiando su significado y lo mejor es entenderlas en base a lo que dice el diccionario. Entonces, si hago una buena interpretación, una buena observación, voy a tener las bases puestas para poder hacer una interpretación, una buena interpretación del texto. Y algo que hay que decir en la interpretación es que el contexto es lo más importante a la hora de interpretar, porque no podemos agarrar un versículo y decir, es que yo me imagino que dice esto. No, todo versículo lo debemos de interpretar dentro de su contexto. Entonces es algo muy, muy importante a la hora de hacer una interpretación. Y la aplicación no sirve de nada observar e interpretar, ver lo que dice Dios, ver lo que Dios me dice a mí en la interpretación y lo dejo ahí. Gracias a Dios porque me hablaste y ahí va a quedar. Aquí el objetivo siempre de ir a la palabra de Dios va a ser para que la palabra de Dios ministre mi vida. Entonces, ese es el objetivo con el que yo voy a la palabra de Dios. Yo voy a la palabra de Dios para buscar lo que Dios me quiere decir y cómo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana, a mi vida, a mi día a día, y con esto debo de dejar transformar mi vida a Dios. Entonces, no sirve de nada que nosotros observemos, interpretemos y quedemos llenos de conocimiento. Aquí bueno, en los seminarios bíblicos, hay muchas personas que van por curiosidad y estudian para decir que estudiaron otro libro y que ya conocen la Biblia. Pero muchas personas que estudian
inclusive dentro de los seminarios bíblicos, no dejan a Dios transformar su vida. Entonces terminan llenos de un gran conocimiento bíblico, pero no dejan que se aplique a su corazón. Entonces aquí queremos poner esto dentro de los componentes del estudio porque es parte fundamental para la transformación de mi vida. Entonces primero observo, luego interpreto y luego aplico. Entonces, ese es los tres componentes del estudio inductivo. Ahora vamos a ver el procedimiento del estudio inductivo. Lo primerito que tenemos es el panorama general. Claro. ¿Alguien iba a participar, perdón? Sí, mi pastor, John es el que tiene la manita. quería hacer Adelante. una pregunta. Si este tema de observación, interpretación y aplicación tiene que ver o está relacionado con la hermenéutica, la homilética y el exégesis de la palabra. Pues sí está relacionado, porque, pero en la homilética, la exégesis, todas esas son, ¿cómo se podría decir? Son estudios más generales, son como más generales y no están, no van necesariamente uno después de la otra. Uno puede hacer una exégesis o puede tener una buena homilética, pero no necesariamente deben de ir una después de la otra. Aquí en los componentes del estudio inductivo, sí necesitamos primero hacer una muy buena observación, luego hacer una interpretación y luego ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, lo que va haciendo es uno poniendo las bases para el siguiente punto. Y así vamos a ir construyendo para llegar a nuestro objetivo, que es la aplicación. La observación, vamos a estar viendo todo lo general. En la interpretación ya vamos a ir viendo los puntos más específicos y en la aplicación vamos a ir viendo cómo esos puntos específicos van a ir hablándome a mi vida directamente. En el tema de interpretación, yo pienso que el Espíritu Santo es el que nos debe mover para hablar y decir lo que la palabra, porque la palabra está escrita, se puede leer, pero hay temas de interpretación y muchas personas a veces lo acomodan de acuerdo a su antojo. Entonces yo pienso que ahí en el tema de interpretación hay que llenarse mucho del Espíritu Santo para que sea el Señor el que revele, el que hable, el que diga, y no asumirlo como un trofeo, digamos, personal. Yo lo voy a interpretar así, 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 porque ahí están a veces los malentendidos sobre la interpretación de la palabra, ¿no? No sé si me Ujú. estoy... Sí, sí, definitivamente. Y eso es algo muy básico que a veces lo pasamos por alto. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, si lo notan siempre que comenzamos una clase de nuestras clases de aquí de Zoom o de YouTube, siempre comenzamos orando, pidiéndole la guía al Espíritu Santo, a Dios, para que sea Él quien nos esté hablando y guiando a través de todo nuestro estudio o clase. Entonces, eso es una parte importantísima del inicio de nuestro estudio, digámoslo así. Y en la interpretación, para hacer una buena interpretación, debemos de estar totalmente siendo fieles al contexto de nuestro versículo. Por ejemplo, un versículo creo que es el más sacado de contexto. Es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los cristianos ocupamos ese versículo para todo lo que nosotros queremos. Más o menos como un amuleto. Exactamente. Allí, cuando cuando no me acordaba de una respuesta en los exámenes, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a acordar. Y ya. Pero no está hablando de eso.
¿Alguien recuerda cuál es el contexto o de qué viene hablando? Creo que es Pablo, si no mal recuerdo. Sí, Pablo estaba manifestando, él ya estaba en la cárcel, ya estaba totalmente, Pablo, todos sabemos en el estudio de Hechos que fue una persona que persiguió a los cristianos, que los atacó, que los asesinó, y que el Señor Jesucristo se le apareció cuando iba a Damasco y se convirtió en un hombre totalmente creyente y predicador de la palabra de Dios. Y él ya estando en la cárcel, a pesar de toda la situación que estaba viviendo, dijo eso, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en los buenos, en los malos momentos, en los momentos de prueba, en los momentos de alegría, debemos estar presentes que siempre el Señor nos va a fortalecer. Y muchos cristianos Exactamente. pensamos y creemos que cuando nos convertimos al cristianismo, no, pues la vida va a ser color de rosa, Alicia en el país de las maravillas, no vamos a tener problemas, todo va a salir bien no desafortunadamente, afortunadamente no es así, porque esa es la idea que tenemos, que todo va a salir bien, pero no, van a haber momentos de pruebas, momentos duros, momentos de miedo, de temor, de llanto, pero el Señor siempre va a estar ahí para fortalecernos. Así es, así es. Gracias, mi hermano John. Y realmente el pasaje lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y como sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, porque yo soy muy audaz, sé vivir en la abundancia y también porque soy audaz, sé vivir en la escasez. No, dice porque Cristo me fortalece, sé vivir en la abundancia y porque Cristo me fortalece, sé vivir en la escasez. Entonces, no debemos de sacar los versículos del contexto. Porque si nosotros sacamos los versículos de contexto, lo que hacemos son pretextos. Entonces ya ocupamos la Biblia para decir algo que nosotros queremos decir. Entonces cuando yo saco un versículo de contexto, lo que estoy haciendo es armando un pretexto. Entonces eso es algo que no debemos de hacer. Los versículos siempre deben de estar regidos por su contexto. Y ok, vamos al panorama general. Ahí en sus materiales, y es algo que yo no puse en mi presentación el día de hoy, también tienen una, en la página, no sé qué página es la imagen de una casa. Ya les digo qué página es, permítanme. En la página 5. En la página 5, ahí tienen que dice el contexto de Tercera de Juan. Entonces ahí está esta casita donde dice contexto de Tercera de Juan, donde vamos a poder ver y poniendo el panorama general del libro de Tercera de Juan. Ahí vemos que en el techo de la casita pusimos que es el trasfondo histórico. En la parte de arriba pusimos el tema. En la parte de la fachada pusimos palabras claves. Y en el lateral de la casa pusimos propósito. Y ven que tiene 3 puertas. Esas 3 puertas son intencionales. En esas 3 puertas van las formas de entrar al pasaje. ¿Recuerdan cuáles son? En la observación les dije que hay 3 formas de entrar a un pasaje. Podemos entrar buscando personas, buscando lugares o buscando eventos. Entonces, esas 3 puertas, una es personas, lugares y eventos. Ahí no importa el orden porque realmente podemos hacer los 3 estudios si así lo permite el pasaje o si no, por lo menos podemos entrar por una de las 3 puertas para entender y desbloquear, digámoslo así, el propósito, el propósito del libro o el panorama general del libro de Tercera de Juan, que todavía en esta primera clase no vamos a ir hasta el panorama general, vamos a estar haciendo un poco de observación, casi esta clase va a ser netamente de observación y obviamente vamos a poner un poquito de aplicación para que dejar que la palabra de Dios nos ministre,
pero principalmente quiero explicar el método inductivo y comenzar a ponerlo en práctica ya en el libro de Tercera de Juan. Ok, entonces vamos a buscar para tener el panorama general estas 4 cosas. Palabras claves, trasfondo histórico, propósito y temas. Luego de tener estas 4, ya podemos hacer el estudio de capítulo. Para hacer el estudio de capítulo ya vamos a ir profundizando más. Entonces ya puedo hacer las listas de Dios, listas de palabras claves, y buscar términos de contraste, de comparación, de conclusión, términos de tiempo. Y también puedo buscar exhortaciones, instrucciones y también ponerle tema a cada capítulo y ponerle un tema al libro en general. Entonces, cuando uno comienza, cuando estamos todavía a nivel de panorama general, todavía vamos a comenzar a buscar apenas vamos a ir como viendo los detalles, pero ya vamos a saber de qué trata el texto. Entonces, como ya vamos a ir teniendo una noción de lo que trata el texto, porque ya lo leímos por lo menos unas 3, 4 veces, entonces vamos a poder decir, en nuestro caso, ¿verdad? El libro de Tercera de Juan trata el tema general del libro es este. Y el tema del capítulo, como solo tenemos un capítulo, es este. Entonces, o puede tener varios subtemas un mismo capítulo. Entonces, así es como vamos a ir poniendo temas y subtemas por capítulo. Y al final del estudio del capítulo tenemos que revisar cada uno de esos temas y subtemas. Entonces, ahorita nada más les estoy dando como el orden y todas las cosas que vamos a hacer. Todo esto lo vamos a desarrollar en las otras 3 clases que faltan. Vamos a hacer las listas de Dios. Vamos a ir explicando la marcación, que es muy, muy sencilla. Y vamos a ir buscando las palabras clave y los términos, las exhortaciones, instrucciones y hacer la revisión del tema. Entonces, esto se hace para estudiar un capítulo. Entonces, primero necesitamos tener el panorama general del libro para luego hacer un estudio de capítulo. Y terminando el estudio de capítulo, vamos a pasar al estudio de palabras. Adelante, mi hermana Mireia. Ay, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí se le escuchan. Bueno, profesor, una pregunta. Hay una persona que apenas aceptó a Cristo, no conoce mucho la palabra. Entonces, cuando dijo esto, mi pregunta es, ¿ella podría meterse a este curso o no? Claro que sí. ¿Sí? Claro Ella que no sí. conoce Le nada. ayudaría muchísimo meterse a este curso, hermana. Porque Eso aquí lo que estamos viendo, en vez de que sea algo muy avanzado, Ajá. que esto sea algo muy básico y que sea muy entendible. Entonces, háganme las preguntas que tengan que hacerme para que todo se vaya entendiendo, porque esto debe de ser algo que tengamos súper a la mano. Como testimonio, mi hermana. Sí, Cuando yo estaba pequeño, sí. bien me acuerdo que en mi casa, mi papá fue el primero que aprendió el estudio inductivo. Y dijo, yo se los quiero enseñar a toda mi familia. Y nos sentaba a la hora de hacer el devocional en casa. Yo tenía alrededor de unos, no sé, 8 años tal vez. O no, tal vez como 10 años. Y mi hermana es menor y ella en ese momento estaba aprendiendo a leer. Y ella aprendió a leer y mejor dicho, perfeccionó su lectura leyendo el libro de Tito y haciendo estudios inductivos. Entonces, ahora para ella leer sin un lápiz en la mano, sin ir marcando, le es casi incomprensible. Ella tiene que estar marcando, tiene que estar subrayando.
cuando uno lee, la mente automáticamente ya va diciendo, ok, en mi primera lectura ya sé que puedo entrar por personajes porque está así, puedo estudiar esto por eventos y los lugares son estos y estos y estos. Entonces, esto en vez de que sea algo muy avanzado, debe ser totalmente el contrario. Esto es lo más básico que todo el mundo debería de saber. Inclusive, yo así estudiaba en mi escuela y en la universidad, en la prepa y todo, así estudiaba, ocupaba el mismo método inductivo aplicado a los libros de historia, aplicado a los libros de ciencias. ¿Por qué? Porque siempre hay una forma de entrarle a un libro. Entonces, más que todo, en cuanto a la historia, si la estudias inductivamente, te tienes una muchísimo mayor retención, porque en cada lectura que le vas dando, vas buscando con el cuidado de ir observando. O sea, no solamente vas leyendo para cumplir, sino vas leyendo y vas buscando palabras. Ya vamos a ver cómo identificar una palabra clave, vamos a ver cuáles son las palabras clave, vamos a ver cómo, por ejemplo, en esto, cómo hacer la lista, qué es un contraste. Vamos a aprender qué es un contraste y cómo marcar un contraste, cómo marcar una comparación, cómo marcar las instrucciones, cómo marcar las exhortaciones. Entonces, esto, mi hermana Mireya, debe de ser lo más básico y algo que tengamos todos muy a la mano, como una herramienta que usemos básicamente en nuestro día a día. Muchas gracias, profe. Yo lo uso cuando usted lo empezó a dar hace atrás, los dio. Ya tiene tiempo. Sí, Muchas gracias, sí. profe. Entonces sí la puedo invitar. Sí, claro, es Ok. bienvenida, es Gracias. muy bienvenida. Entonces, sí, y por eso es algo que me gusta volver a darlo. Me gusta repetirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la clase de Hechos, si todos estudiaran antes de la clase cada capítulo inductivamente, no, o sea, sería una de participación que no se podrían quedar callado nadie, ¿verdad? Todos quisieran, no, pero yo aprendí esto, yo aprendí esto, yo aprendí lo otro. Entonces, ese sería el objetivo, ¿verdad? Que nada más nos reunamos a compartir lo que cada uno de nosotros ha aprendido en su estudio. Lo mínimo que les pido es que por lo menos le den una idea para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Una primera observación para que nosotros a la hora de estudiar, imagínense, a veces en un capítulo hay 3, 4 años de la vida de muchas personas. Entonces nosotros dedicamos hora y media para estudiar 2, 3 años de la vida de varias personas. Entonces hay muchísimo que decir. Entonces, siempre se puede sacar muchísimo que aprender. Podríamos pasar hora y media hablando sobre una sola palabra que escojamos de ese capítulo. Entonces, así de profundo podríamos ir. Pero obviamente no vamos a hacer de 10 años el estudio del libro de Hechos, ¿verdad? Aunque sería maravilloso. Pero el objetivo es ir avanzando también y por eso hemos decidido hacer un capítulo por clase en el libro de Hechos. Aquí vamos a dedicar 4 clases de hora y media aproximadamente para estudiar el libro de Tercera de Juan. Entonces, para estudiarlo, no a profundidad, pero por lo menos una palabra o dos, ahí en sus materiales puse 2 palabras, y que sepan que es cómo hacer un panorama general, que sepan cómo hacer un estudio de capítulos, y volviendo aquí al procedimiento del estudio, que sepan hacer un estudio de palabras, ¿verdad? Cómo seleccionar una palabra, las definiciones etimológicas y conclusiones. Cuando uno estudia una palabra, es necesario sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque muchas veces uno la estudia y dice, ah, qué padre, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hago, verdad? Con esta información. Entonces, por eso son importantes las conclusiones. Si estudié una palabra es porque me interesó. Esa palabra que yo estudié me va a hablar a mí la definición, ya sea en el español o en el idioma original o cómo se usaba antes,
me va a dar luz sobre el pasaje donde está esa palabra. Entonces yo puedo sacar conclusiones y pasar a la interpretación y a la aplicación para aplicarlo, para ver qué es lo que Dios me quiere enseñar directamente a mí. Y una vez que ya estudiamos el libro en general, el capítulo y las palabras, podemos saltar literalmente a otros pasajes de la Biblia y ver las referencias cruzadas, hacer un registro de referencias bíblicas, análisis y clasificación de textos y conclusiones, porque siempre es muy importante lo que diga el resto de la Biblia sobre el tema que estamos estudiando. Recordemos que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Entonces, si nosotros tenemos alguna pregunta sobre algún tema que estamos estudiando, nuestra primera referencia siempre debe de ser la misma Biblia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Haciendo referencias cruzadas. Ahora hay muchas herramientas en línea en las que podemos ocupar para hacer nuestra búsqueda de palabras. Antes, al final de la Biblia, venía un anexo. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese anexo? Al final de las Biblias venía con la letra A y comenzaba a decir un montón de... La concordancia, ¿no? Exactamente, la concordancia bíblica. Y ahí traían una concordancia más grande, otras una concordancia más pequeña. Ahora tenemos libros completos destinados a estudiar la palabra y darnos referencias cruzadas. Ya no solamente hace lo que hacía la concordancia, que decía, esta palabra la puedes encontrar en estos versículos. Esta otra palabra la puedes encontrar en estos otros versículos. Por ejemplo, bueno, no me quiero ir tanto en referencias cruzadas, ni en herramientas para estudio bíblico, que lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces ahora pasemos, ya se nos está yendo bastante el tiempo, rápidamente al código de colores, sugerido. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a dar una primer lectura al libro de Tercera de Juan y vamos a buscar, directamente vamos a entrar por el primero. Vamos a agarrar, si tienen colores, el color azul, y vamos a poner un óvalo sobre todas las referencias a el autor. Como les comentaba, tengo un amigo que es daltónico y él me dijo que es mejor hacer las cosas en vez de usar colores, que como él no los podía diferenciar, todo por código o simbología. Entonces, él para el autor siempre ponía un óvalo, para el destinatario un rectángulo y ocupaba como una nubecita para hacer otros personajes. Aunque la nubecita es más para el Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros, para que todos entendamos, bueno, quiero decirlo, el estudio es personal y cada uno va a tener un estudio individual. Y como aquí estamos lejos, vía remota todos, nadie le va a copiar a nadie, excepto los que estén dos en la misma casa, ¿verdad? Y sí, espero que no se estén copiando. Y ahí vamos a estar haciendo la marcación del autor en esta clase. Tal vez lleguemos a hacer la marcación del destinatario y ya les queda una tarea. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos y cómo vamos con el estudio. Entonces, para hacer personajes, siempre nosotros manejamos el color azul para el autor, el naranja para el destinatario y el café para otros personajes. Para Dios siempre marcamos Jesús con una cruz, el Espíritu Santo con una nubecita y el Padre con un triángulo morado. Y toda la simbología usamos el color verde. Aquí es donde cambia y ya se personaliza mucho, porque no todos vamos a hacer una carita feliz para gozo, o no vamos a poner una flecha para arriba para fe.
Entonces, aquí cada quien ya puede hacer su propia simbología. Ahorita, para entendernos y que todos estemos en la misma página, por eso vamos a poner un código de colores sugerido y vamos a poner estas palabras que vienen en nuestro material o que vienen en otros materiales, pero nada más son ejemplos. Vamos a tener que definir otras simbologías para otras palabras que nosotros querramos poner. Pero ahora sí, ahora ya explicamos rápidamente qué es el método inductivo, cuál es el panorama general, cuál es la forma de entrar y hacer un panorama general. Y explicamos un poco también cómo vamos a ir estudiando el libro primero, luego el capítulo, luego versículos, luego palabras y luego referencias cruzadas. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer nuestra primera observación del texto. Entonces, en sus materiales, ahí viene esto que nosotros llamamos el registro de observaciones, porque aquí vamos a registrar todas las cosas que observemos. Y no es más que el mismo pasaje de Tercera de Juan a doble espacio y separado por versículos. Entonces, lo voy a ir leyendo y para avanzar un poco más, ya no vamos a hacer una primera lectura sin buscar nada como para acercarnos un poco al texto, sino que ahora vamos a ir, yo ya les voy a dar un pasito avanzado, digámoslo así, y les voy a explicar cuál es ese pasito que yo ya les voy a dar. Yo ya leí la carta y sé que, mejor dicho, ya les dije, es una carta. Entonces tiene un autor y tiene un destinatario. Entonces yo ya sé que el autor, si hay autor y destinatario, lo tengo que marcar por separado cada uno. Entonces ese primer pasito que yo les di es justamente eso. Yo leí y yo vi que había una persona escribiéndole a otra persona. Entonces el primer paso que vamos a hacer ahorita es marcar a el autor. Entonces, en el versículo 1 lo vamos a leer y vamos a marcar las referencias al autor con un óvalo. ¿Cuáles referencias vamos a marcar? Vamos a marcar de forma sencilla cada vez que haga referencia a el autor. No nos vamos a meter que si es un pronombre, que si es un verbo, que si es todo eso. A veces lo podemos hacer un poco más complicado. Entonces, cada vez que se le haga referencia al autor, vamos a marcarlo. Y si yo lo voy a ir marcando aquí para que todos vayamos en orden. Si tienen alguna duda, siéntanse en total libertad para preguntar. Entonces vamos a ir leyendo el primer versículo. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. En ese primer versículo, ¿quién le escribe a quién? ¿Quién es el autor? El anciano. El anciano, exactamente. El autor es el anciano. Entonces vamos a poner un óvalo. Aquí yo lo pinté totalmente para que se vea, porque algunos tienen nos ven desde celulares. Entonces yo, para que vean claramente, yo lo puse relleno, pero nada más es de hacerle un óvalo alrededor. No es necesario llenarlo todo, ¿verdad? Nada más es hacer un óvalo alrededor y ya con eso hacemos la marcación. Entonces tenemos que es el anciano, que le escribe a Gayo. Gayo es el destinatario, pero todavía no lo estamos marcando. Y le dice el amado, a quien amo en la verdad. ¿Hay alguna otra referencia del autor? En versículo 1. Amo. ¿A quién amo? Ahí está, a quien amo. Entonces, la palabra amo, ¿quién ama? Ama el autor. Entonces, ahí en el primer versículo tenemos esas dos referencias. El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 2. Dice, ay, yo me adelanté, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le dice, amado, el destinatario, yo deseo
que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí es la única referencia que tenemos, yo deseo. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí vemos que es me regocijé. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Marcamos. Tengo yo oír. Mis hijos andan, bueno, nada más mis. Entonces ahí en versículo 4 tenemos 3 referencias. ¿Todos vamos bien? ¿Vamos entendiendo por qué vamos marcando? A medida vayamos avanzando, se va a ir haciendo algo muy intuitivo sin ponernos a ver qué es cada palabra o cómo está en esa oración ni nada. Entonces aquí lo más fácil es si les hace referencia al autor, lo marcamos. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Marcamos algo ahí? Ahí no marcamos nada. Si no hay nada que marcar, pues no hay que forzarlo. Tampoco estamos aquí pintando nada más la Biblia por pintarla. Estamos observando las cosas y marcando lo que observamos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Marcamos algo? No. No. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Tampoco. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí está hablando en plural y se incluye el autor. Entonces dice, nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, en el versículo 8 hacemos esas 3 marcaciones. Ok, vamos, todos vamos bien. Voy a avanzar al versículo 9. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Marcamos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí en el nuevo marcamos 2 referencias al autor. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ok, ahí tenemos 3, 4 palabras. Yo la marqué nada más en dos referencias. ¿Ven cómo en un mismo óvalo podemos meter varias palabras para agilizar un poco la marcación? Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí no marcamos nada. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros, ese son ellos el destinatario, sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces ahí marcamos 3. Dice, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.
Entonces marcamos nosotros damos nuestro en versículo 12. Y vamos a versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte. Marcamos yo tenía escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Aquí vean que hice una marcación dentro de una misma palabra, no marqué toda la palabra. Por ejemplo, aquí en versículo 13 dice, yo tenía muchas cosas que escribir y nada más marqué hasta ahí, porque el T hace referencia al destinatario. Entonces ahí hay dos formas de marcarlo. Marco toda la referencia en azul y luego la marcaría otra vez en naranja porque hace referencia al destinatario, o la marco nada más a escribir y el T lo marco de naranja. Es lo mismo, nada más recuerden que estamos haciendo referencias a la observación que nosotros vamos haciendo. Versículo 14. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Versículo 15. Dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Aquí no marcamos nada. Ok, entonces ya tenemos la marcación hecha en nuestro registro de observaciones y ya va agarrando un poquito de color nuestro registro o de simbología en nuestro registro. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a leer el texto, pero ahora sí vamos a ir sacando la información que ya observamos, pero lo vamos a sacar de una forma ordenada. Para eso vamos a hacer una lista de el autor, que está el espacio en su página 8. En la página 8 tienen el espacio para hacer la lista del autor. Entonces, vamos a ir haciendo. ¿Cómo se hace una lista? Lo que vamos a hacer es que como ustedes ya tienen esto, me voy a adelantar. Y aquí está, lista del autor. Eso es lo que viene ahí. Primero, debajo de donde dice lista del autor, vamos a poner quién es el autor. Y como ya sabemos quién es el autor, vamos a poner que es el anciano. Entonces, yo siempre lo pongo así, lista de autor, y pongo el nombre del autor. Y luego ya comienzo con la primera referencia. Entonces nos vamos a ir a nuestro registro de observaciones y vamos a ver cuál, bueno, en el primer versículo tenemos dos referencias. Entonces, esta primera lista yo se la voy a ir guiando, les voy a compartir del estudio que yo hice para que vayamos entendiendo los conceptos de cómo hacer la lista. Entonces, primero el título, luego quién es el autor y luego ya vamos a ir poniendo las primeras referencias. Entonces dice, versículo 1 de 3 Juan dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Entonces, aquí la primera referencia yo puse que era el anciano, pero también yo observé otra cosa. Yo puse que el anciano escribe a Gayo. Entonces, en la primera referencia sacamos el nombre del autor y también sacamos que la carta está dirigida, observamos, mejor dicho, que la carta está dirigida a Gayo. Y yo siempre pongo aquí el número del ítem que llevo, siempre pongo una numeración continua y pongo el versículo de donde lo saqué al final de la referencia. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo a mi estudio, me es muy necesario, así como de, ¿y esta lista? ¿Por qué la hice? ¿O para qué era? Entonces ahí tengo el tema. ¿Y esto que escribí, de dónde lo saqué? Ah, pues lo saqué de versículo 1. Y así cada cosa que vaya, cada observación que yo vaya escribiendo en la lista,
yo voy a saber de qué versículo la saqué. Entonces ahí en el versículo, seguimos versículo 1, segunda referencia. Dice que, el versículo 1 dice, el amado a quien amo en la verdad. Entonces, ¿qué dice Gallo? Dice que ama en la verdad. El anciano ama en la verdad a Gallo. Entonces, para facilitar la lista del autor, lo que yo voy pensando para ir escribiéndola es, yo siempre voy diciendo como que ponga esta palabra que dice el anciano, como que la ponga adelante aquí sobre donde está el 1 y diga, el anciano escribe a Gallo. El anciano ama en la verdad. El anciano, ya vamos a ver cuál es la tercera referencia. La tercera referencia está en versículo 2. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces yo puse, desea que Gallo sea prosperado. Y ya no seguí escribiendo todo el versículo, ¿verdad? En todas las cosas. Y yo puse versículo 2. Entonces el anciano desea que Gallo sea prosperado. Entonces vemos cómo toda la lista va teniendo una relación continua. El anciano escribe a Gallo, el anciano ama la verdad, el anciano desea que Gallo sea prosperado. Y ahora vamos a ir a la tercera referencia, cuarta, que está en versículo 3. ¿Alguien me puede decir qué podemos poner ahí? Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. El anciano se regocijó cuando dieron testimonio de Gallo. Exactamente. Se regocijó al oír el testimonio de los hermanos. Bueno, que los hermanos dieron de Gallo, ¿verdad? Versículo 4. Dice, bueno, les doy chance de que escriban. Dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí es donde yo digo que siempre es el estudio es individual, porque aquí es donde comienzan a haber diferencias. Hay personas que se van, no, yo quiero hacer un ítem aquí por cada referencia. Entonces ponen, no tengo, no tiene. Y yo, mayor gozo que este. Y luego, oye, y así se van como detallando mucho. Yo lo que hice fue que uní varios y puse lo siguiente. Dice, no tiene mayor gozo que el oír que sus hijos andan en la verdad. Entonces yo uní casi todo el versículo, casi. Y lo importante es observar las referencias que ya fuimos marcando. Entonces, si nosotros estamos marcando, le damos una primera lectura y vemos que es una carta. Entonces, en la segunda lectura vamos viendo las referencias al autor. Y luego en nuestra tercera lectura vamos sacando las referencias al autor y poniéndolas en una lista. Así nos estamos asegurando de que vamos leyendo, y cada vez que vamos leyendo nos vamos empapando más de la palabra de Dios, se va familiarizando más con nosotros la palabra y nosotros con la palabra, y vamos aprendiendo más y mientras la estemos leyendo, estemos escribiendo, estemos hablando sobre la palabra de Dios, estamos ocupando todas nuestras memorias. Y así nos vamos a familiarizar con el texto. Tal vez haya gente que se lo aprenda de memoria, tal vez otros nos vamos a familiarizar y cuando alguien lo esté leyendo vamos a decir, ese es el libro de Tercera de Juan. Entonces ya vamos a estar muy cercanos a la palabra de Dios. Sigamos. Nos saltamos hasta el versículo 8.
En versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y ahí puse, debe acoger a tales personas, versículo 8. Y puse también la referencia número 7, que el anciano coopera con la verdad. Entonces dice, el anciano debe acoger a tales personas y el anciano coopera con la verdad. Luego pasamos a versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, ahí que ponemos que el anciano ha escrito a la iglesia. Ahí está. El ítem número 8, el anciano ha escrito a la iglesia. Versículo 9. No nos olvidemos de escribir los versículos, porque como les digo, cuando ahorita que estamos haciendo el estudio y estamos súper empapados de todo el libro de Tercera de Juan, que son 15 versículos, es muy fácil para nosotros, sí, ese es el versículo tal, ese es el versículo tal, y como lo tenemos fresco, ahorita lo estamos haciendo, pues no hay ningún problema. Pero ya dentro de algunas semanas que regresemos a revisar nuestro material, vamos a decir, ¿y esto de dónde lo saqué? Así, esto que escribí está muy padre, pero no recuerdo de dónde lo saqué. Entonces, si nosotros ponemos los versículos al lado, vamos a facilitarnos ese paso. Vamos a recordar rápidamente de qué, mejor dicho, vamos a ver de qué versículo está saliendo la información que estamos sacando. Ok, vamos a la siguiente, que dentro del mismo versículo 9, dice, no nos recibe. Entonces ahí puse, el anciano no es recibido, en versículo 9. No es recibido por Diótrefes. Aquí el objetivo es ir sacando, todavía, recordemos, todavía estamos dentro de la observación. Todavía no llegamos a la interpretación, seguimos en la observación. Entonces, lo más apegados que podamos ser al texto es lo mejor. ¿Por qué? Porque si comenzamos a interpretar en esta lista, vamos a mezclar lo que dice la palabra de Dios con lo que yo creo que dice la palabra de Dios, y por ahí nos podemos equivocar en algo. Entonces, lo mejor es ser lo más literal posible a lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos observando. Ok, vamos a versículo 10. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Entonces yo puse, si fuere, el anciano, si fuere, recordará las obras de Diótrefes, las obras que hace parloteando Diótrefes. ¿Todos vamos bien con la lista? Aquí estoy medio al tanto de las cámaras. Creo que sí vamos bien. Si alguien tiene alguna duda o si creen que voy muy rápido, igual me pueden avisar. ¿Que vamos todos bien? Perfecto. Ok. Versículo 10 todavía. Dice, con palabras malignas contra nosotros. Ahí dice, el anciano contra él dicen palabras malignas. Ahí dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ok, ya llevamos 11 referencias o 11 observaciones de las referencias que hicimos.
Y vamos a versículo 12. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Entonces, el anciano da testimonio de Demetrio. Entonces, ahí también está muy fácil hacer una lista de quienes dan testimonio de Demetrio. Dice, aún la verdad misma, también nosotros, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces ahí estamos marcando nada más las referencias al autor. Solo estamos viendo el libro desde el punto de vista del autor. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos viendo el libro desde el punto de vista del autor. Versículo 13. No falta. En la referencia 13 es que tiene un testimonio conocido como verdadero. Dice, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. El anciano tiene un testimonio verdadero. Ok, ahora sí, versículo 13. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Entonces yo puse, ahí me brinqué una, no sé qué. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. Aquí me faltó una referencia. La referencia que falta es, el anciano tenía muchas cosas que escribirle a Gallo. No sé qué pasó, que me la brinqué. El anciano tenía muchas cosas que escribirle a Gallo. Estamos en el versículo 13. Y la referencia número 15 es, pero no quería, bueno, en la misma referencia la podemos poner o podemos hacer otra referencia, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Y ya luego viene la que yo tengo en el versículo 14, espera ver a Gallo en breve. Espera ver a Gallo en breve, y en el mismo versículo 14, dice que el anciano hablará, espera hablar cara a cara con Gallo. El anciano espera hablar cara a cara con Gallo. Ok, entonces ahora ya terminamos de hacer nuestra observación desde el punto de vista del autor. ¿Qué hemos aprendido sobre el libro de Tercera de Juan? Solamente con ver desde el punto de vista del autor. Ahora sí quiero que me ayuden. ¿Qué es lo que han observado ustedes desde haciendo esta primera acercación, este primer acercamiento al libro de Tercera de Juan? Alguien que me diga qué es lo que ha aprendido del libro de Tercera de Juan al momento. Que el apóstol Juan que el autor se identifica como el anciano. Esa es una. Exacto. Exactamente. El autor se identifica como el anciano. No nos da el nombre
nada más nos dice que ese es su, cómo se identifica, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Isabel, adelante. Irene. Sí, el amor que él siente. Exactamente. Ahí vemos, aprendemos sobre el amor que el anciano siente por Gallo. ¿Y cuál es la relación que tenían o que describe al momento, desde el punto de vista del autor, entre el autor y el destinatario? Adelante, mi hermana Mayela. Bueno, pastor, lo que yo entiendo, digamos así, lo que sacamos la lista, bueno, que el anciano le escribe a Gallo, ¿verdad? Y que él, aparte de que ama la verdad, también ama a su hermano, ¿verdad? Y que él desea que Gallo, como el amor de Cristo que él tiene en el hermano, que sea prosperado. Aparte de eso, él se regocija al oír los testimonios de los hermanos. ¿Por qué? Porque él se gozó de los testimonios de que verdaderamente los hijos andaban totalmente en la verdad y de que aparte de eso también que debía acogerse a las demás personas para que ellos fueran testimonio, digamos, de lo que estaban recibiendo y también para que recordar, que se fuera recordado las obras que de Diófretes. Y sí, aparte de eso, pues como siempre, ¿verdad? Hay personas que tal vez no dan testimonio y a pesar de eso, que hay muchas personas que se ponían en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, está bien escrito que, ¿verdad? Que el testimonio de Demetrio fue un testimonio muy reconocido y verdadero de que verdaderamente el amor y de todo, y de aparte del anciano, que estaba reconociendo los testimonios y lo que estaba pasando en ese momento en esa iglesia o en ese momento en esa carta, dando a conocer los testimonios, ¿verdad? Que estaba sucediendo por amar a los hermanos y también porque amaban la verdad en Cristo. Exactamente. Entonces ahí vemos cómo es la relación, muchas gracias, hermana Vilma, de la relación entre el autor, que es el anciano, y el destinatario, que ya vimos que es Gallo. Entonces, ahí en la referencia número 5, en versículo 4, dice, el anciano no tiene mayor gozo que el oír que sus hijos andan en la verdad. Entonces, ahí está haciendo referencia de que Gallo era uno de sus hijos espirituales y que él no tiene mayor gozo que otros hermanos que vienen haciendo ministerio, hablan y lo que dicen es, hay unos hermanos que hacen y dan buen testimonio. Entonces, ahí vemos que es muy bonita esta relación entre el autor y el destinatario y que dice que lo ama en la verdad. Entonces, ahí vemos que no solamente son compañeros de trabajo, digámoslo así, sino que realmente hay un amor entre el Gallo y sus hijos espirituales, el anciano y sus hijos espirituales, entre los cuales está Gallo. Adelante, mi hermana Mayela. ¿Iba a hacer algún comentario, hermana Mayela? Si no quieres hacerlo. Amén, hermano. Una consulta. Sí, adelante, hermana. Hermano, vea, el gallo que estamos hablando aquí también se lo menciona en el libro de Hechos 19:29, cuando hubo el alboroto en Efesios. Aquí se dice que, según lo que estamos viendo, que el anciano era como se dice, era muy amado, era el amado del anciano Gallo. Sí. Sí, estamos hablando del mismo Gallo, porque aquí yo veo que ha sido una persona, en este caso, tan influyente, pero solo se lo menciona esas 2 veces en la Biblia. Sí,
La verdad, de Gayo tenemos muy poca información. Claro, correcto. Y a pesar de que es una gran persona, vemos que no le había ido tan bien porque tenía su opositor, que es Diótrefes, pero tenía compañeros de milicia en los cuales está Demetrio. Entonces, aquí, viéndolo desde el punto de vista del autor, Gayo es a quien se le está animando, porque la carta va dirigida no solo a la iglesia, sino en específico a Gayo. Entonces, a pesar de ser un personaje, yo diría que muy relevante por todo lo que hizo y por todo lo que ayudó, y como dice en el versículo 9, en el versículo 9 dice, por todo lo que cooperó con la verdad, porque ahí dice que cooperó con la verdad tanto Gayo como el anciano, el autor como el destinatario, ambos cooperaron con la verdad. Entonces, a Gayo lo vamos a estudiar la próxima clase. Ahorita estamos enfocándonos en el anciano, y estamos todavía observando lo de el anciano. ¿Cuál era el mayor gozo que tenía el anciano? Oír los testimonios, pastor. Exactamente, oír el testimonio, o como dice literalmente, el oír que sus hijos andan en la verdad. Imagínense, nada le hacía más feliz al anciano que el oír que sus hijos andan en la verdad. Imagínense todo lo que el anciano había sembrado y invertido en sus hijos espirituales, que el mayor gozo que él tiene es oír que sus hijos andan en la verdad. Qué bonito ver eso, el cuidado de un anciano, de una persona. ¿Alguien iba a opinar, perdón? Pastor, buenas ¿Alguien noches. tiene alguna pregunta? Sí, Pastor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, me he quedado un poco impresionada por la obra de Diótrefes, ¿no? De cómo era, y obviamente ahí, como dice el autor, que si fuere posible recordará, ¿no? Las obras que Diótrefes había hecho, pero estaba observando esta acción de Diótrefes de cómo limitaba, pero entiendo que se suponía que era también parte de la iglesia. Sí. Pero que estaba haciendo todo lo contrario. Y digo que, pues en estos tiempos también creo que todavía uno puede ver ese tipo de personajes, ¿no? Sí. Hay todavía mini diótrefes o mega diótrefes dentro de las iglesias. Y todo eso, recordemos, primero vamos a estudiar el personaje, luego vamos a estudiar, el autor, luego vamos a estudiar el destinatario y luego vamos a estudiar otros personajes. Entonces, ahorita, como es la primera aproximación que tenemos al pasaje, muchas cosas nos están llamando la atención. Nos está llamando la atención Gayo, nos está llamando la atención Diótrefes, y básicamente de cada cosa que nos llame la atención hay que hacer una lista. Gracias. Entonces, eso es lo mejor que podríamos hacer. Entonces, ahorita hicimos la lista del anciano y es lo que estamos observando. Luego vamos a hacer la lista de Gayo, y cuando terminemos la lista de Gayo la vamos a observar, pero luego vamos a ir a otros personajes. Y cuando lleguemos a otros personajes ya lo vamos a haber leído el texto muchas veces. Entonces fácilmente vamos a identificar esos otros personajes. Ahorita usted, mi hermana Feliciana, ya identificó a Diótrefes. Ya vio, hay que hacer un estudio de Diótrefes, porque ese es un hombre malo que estaba dentro de la iglesia. Entonces hay que hacer un estudio de Diótrefes. Pero también hay que hacer un estudio de Demetrio, porque no solamente hay hombres malos en la iglesia, también hay personas que tienen un excelente testimonio.
y por ahí andan otros personajes, los cuales tal vez no hemos podido identificar así al 100, cada uno de nosotros, que a medida vayamos avanzando, vamos a ir identificándolos ya plenamente para hacer un estudio directamente de cada uno de ellos. ¿Qué más aprendemos sobre el autor? ¿Cuáles son los planes que tenía el autor? El anciano. ¿Cuáles son los planes? ¿Sí? Visitar la iglesia y hablar directamente con Gallo, que era, creo yo, el líder principal. Ok, visitar la iglesia y hablar con Gallo, exactamente. Él tenía pensado, él dice, tengo muchas cosas que decirte, pero no te las quiero escribir ahorita. Por eso nada más hizo 15 versículos. No, mejor no hubieran hablado cara a cara, mejor que nos las hubieran escrito, así las estudiamos nosotros. Pero él decidió no escribírselas, no nos las dejó a nosotros, sino que fue y hablaron cara a cara. Eran cuestiones personales en el que hay cuestiones que se tienen que hablar directamente cara a cara. Entonces es la mejor forma de comunicarse, y así lo hizo el anciano con Gallo. Dice, te voy a ir a ver en breve, y cuando estemos allá vamos a hablar cara a cara, largo y tendido. Entonces, a mí me hubiera gustado que se las escribiera, porque tal vez la carta de Tercera de Juan hubiera sido como de varios capítulos, pero nada más tenemos 15 versículos, un capítulo, 15 versículos. Ok, ¿algo más ven sobre el autor? El anciano. Aquí trata un tema, ¿a quién debe de acoger? Yo nada más puse ahí a tales personas. ¿A quién debe de acoger el autor? ¿A quiénes debe de acoger el autor? Ahí vemos que si no tenemos la respuesta directamente, vemos que dice en la sexta, en el ítem número 6, dice, debe acoger a tales personas. Y aquí puse que es versículo 8. Entonces, como ya sé, me voy al versículo 8 en mi registro de observaciones y lo vuelvo a leer. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Como solamente dice tales personas, me voy a ir al versículo 7. Dice, porque ellos, todavía hace referencia, me voy atrás. Dice, los cuales, me voy atrás, versículo 5, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Ahí me dice a quién. A los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales, entonces dice, dentro del grupo de los hermanos, hay un grupo de desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y ahí viene, versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ok, ¿quiénes creen ustedes que eran esas tales personas? Los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes, sí, podría ser dentro de los hermanos, los nuevos creyentes. ¿Alguien más específico? Misioneros, pastor. Exactamente, los misioneros. Misioneros es una palabra que no se menciona en el libro de Tercera de Juan, pero la grita por todas partes. Aquí lo vuelvo a leer, versículo 5. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Versículo 6. Aquí me comienza a explicar quiénes son. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Entonces son siervos de Dios para que continúen su viaje.
son siervos de Dios que viajan. Ahora nosotros a los siervos de Dios que viajan les llamamos misioneros. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Entonces nosotros, dice versículo 8, si queremos cooperar con la verdad, debemos de acoger a tales personas. ¿Ok? Entonces, esta clase fue para explicar un poquito en general qué es el método inductivo, cuáles son los pasos del método inductivo. La próxima clase vamos a hacer la observación del destinatario. Entonces, les queda de tarea para el próximo lunes hacer la marcación del libro de Tercera de Juan del destinatario con un rectángulo en color naranja, si quieren, y lo vamos a hacer aquí todos para revisarlo. Si no hacen la tarea, no hay problema que vengan a la clase, no les voy a decir nada si no hacen su tarea, nada más es para que vayan practicando y que vayan familiarizándose con el método inductivo para que cada vez se les haga más fácil y más cotidiano hacer esta observación y marcación y la lista. Entonces, la próxima clase vamos a marcar el destinatario, hacer lista del destinatario y vamos a comenzar estudiando dos personajes, vamos a comenzar a llenar la casita que ustedes tienen ahí, que es el panorama general del libro de Tercera de Juan. Ya voy a comenzar a hacer preguntas como ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? ¿Cuáles temas trata el libro? ¿Cuáles son las palabras claves que menciona el libro de Tercera de Juan? ¿Cuál es el propósito del libro de Tercera de Juan? Y cuáles son las tres formas, que eso sí ya lo vimos en esta clase, para entrar y entender el libro de Tercera de Juan, que son personas, lugares y eventos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración. Bueno, antes de la oración, aunque ya me pasó unos minutitos, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia sobre lo que vimos esta clase? No, profe, todo quedó claro. Ok, qué bueno, qué bueno. Sí, cuando hay silencio es que o entendieron todo o que no entendieron nada. Entonces esperemos que sea la primera. Yo tengo Que haya, una. ¿sí? Disculpa, sí, yo pastor, tengo yo quería... Adelante mi hermana Irene y después mi hermano Edgardo. Sí, en el número 11, donde escribimos el anciano, contra él dicen palabras malignas. Ok, o sea, Diótrefes decía palabras malignas contra el anciano, es lo que no entendí ahí. Ajá, correcto. Sí, Ahí ok. lo que está es que Diótrefes decía palabras malignas contra el anciano, pero como estamos haciendo la lista del anciano, tenemos que escribirlo de una forma que pegue con el título. ¿Se acuerda que todas decía el anciano, bla, 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 bla? El anciano, esto y esto. El anciano, tal y tal y tal. Entonces, por eso, el anciano contra el anciano decían palabras malignas. Nada más se le dio vuelta para que cuadrara en la lista. Sí, gracias. Ok. Mi hermano Edgardo. Amén, pastor. Quería yo mencionar en forma general, ¿no? De que la enseñanza que hoy día nos diste es muy valioso, pastor, de verdad. Siempre me hablaron de este método inductivo y no los entendía, de verdad, no los entendía el día de hoy con lo que nos dio la introducción de observar y luego interpretar y luego que llegar a la aplicación, pues, con lo que hiciste en esta primera parte de este estudio a Tercera de Juan. Me parece muy, muy excelentísimo, pastor, de verdad, estoy muy agradecido. Y yo quisiera esto, ¿no? A mis hermanos también que están ahí
muy aparte de la interpretación que se está haciendo por el texto, lo más importante es ese método de estudio que nos estás enseñando el día de hoy para aplicar no solamente a este texto, sino tal vez a otros libros, ¿no? En diferentes temas o textos que se puede estudiar. Eso es lo que quería mencionar, pastor, y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermano Edgardo, y de verdad, lo que dice mi hermano tiene muchísima razón. Esto es lo más básico de cómo estudiar la Biblia. Si captas la estructura de cómo entrar por personas, lugares y eventos, cómo hacer un panorama general, cuál es el trasfondo histórico del libro, cuáles son los temas, todos esos detalles, tú puedes estudiar cualquier libro de la Biblia. Me va a decir, hermano, ¿cómo estudio? Siempre me preguntan, ¿cómo estudio Salmos? Hermano, puede estudiar el Salmo de una forma inductiva. Como los Salmos son individuales, entonces, sí, lo mejor es que lea todo el libro de Salmos. Le va a dar una perspectiva mucho más amplia. Pero aplíquele nada más la parte del estudio de capítulo a cada capítulo de Salmos. Y así lo va a estudiar. Quiere estudiar Proverbios, igual, aplique el estudio de capítulo. Entonces, quiere estudiar el libro de Jonás, ya pusimos el ejemplo de Jonás. Adelante, puede estudiarlo por lugares o por eventos, por personajes, ni lo intento, porque son bien poquitos, nada más menciona 2 nombres. Entonces, estúdielo por lugares o por eventos. Siempre son 3 puertas, de las 3 puertas puede ser que algunos pasajes tengan las 3 puertas abiertas, puede ser que algunos nada más una, pero siempre se puede entrar por una de esas 3 puertas para hacer el esquema del estudio del libro, y después de tener el esquema podemos comenzar a hacer un estudio más profundo. Esta creo que fue la clase más teórica, pero necesitaba ser así para que todos entendamos cuál es la estructura, y ya la próxima clase va a ser de más trabajo, va a ser de hacer las listas, y ya nos vamos acercando un poquito a la aplicación, que a mí siempre me gusta observar, interpretar y aplicar. En esta clase, como estamos haciendo explicando el estudio, sí me vi un poquito obligado a nada más observar, observar y observar. Aunque siempre la palabra de Dios nunca regresa vacía, y ya sé que algo nos ministró a cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algo? Si no, terminamos con una oración. Yo tengo una Adelante, pregunta. Gustavo. Generalmente, bueno, hay varios métodos, ¿verdad? Está el devocional también, pero prácticamente este es como escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque siempre he escuchado yo escudriñar las escrituras, pero yo decía quizás ver las concordancias, pero no encontraba yo el método quizás, ¿verdad? O para poder escudriñar, y creo que este es un método bien eficaz. Usted dice que es lo básico, ¿verdad? Pero lo siento yo que es el primer paso a poder verdaderamente escudriñar un libro, ¿verdad? Una carta de la Biblia. Creo que es muy importante esta clase. Yo estoy muy agradecido también, como decía el hermano ahí, porque hemos descubierto este día, ¿verdad? Así que muchas gracias. Qué bueno, mi hermano Gustavo. Y de verdad, o sea, como puede ser, dándole la razón también a mi hermano Gustavo, como puede ser algo tan sencillo y debe de ser algo muy básico para nosotros, puede ser algo súper profundo y que nos lleve muchísimo tiempo, en el cual podamos escudriñar ampliamente un pasaje bíblico. Porque agarramos todo el pasaje y estudiamos el contexto, pero luego vamos enfocándonos en la escritura, y ya no solo el primer libro, sino el capítulo, luego el versículo y una palabra, y luego referencias cruzadas. Entonces, implementando todo el método inductivo, ya se vuelve algo muy profundo, de lo cual, cuando usted termine un estudio completo inductivo,
ya no va a necesitar ningún otro material o comentario para hacer un estudio. Ya cuando lo termines puedes ir y comparar tu estudio con el estudio de otras personas. Pero cuando termines tu estudio, lo que Dios te quiere hablar a ti, puedes ir y ver qué les enseñó en el estudio de otras personas. Esos son los comentarios. Entonces, tú ya vas a poder hacer tus propios comentarios sobre la Biblia. Ok, mis hermanos, ya nos pasamos 10 minutos de la clase. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes y vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has dejado la Biblia, Señor, la cual podemos tener el privilegio de estudiar, de escudriñar, de familiarizarnos con la Biblia. Gracias porque tú nos has dejado estas herramientas, muchos métodos, Señor, en específico el método inductivo que nos ayuda a acercarnos, a ir viendo de lo general a lo particular, ir viendo todos los detalles qué es lo que tú quisiste decirnos a nosotros en la Biblia. Te pido que nos enseñes mucho sobre el método, que nos enseñes mucho sobre el libro de Tercera de Juan, pero que todo lo que aprendamos sea para aplicarlo a nuestra vida y dejarte a ti trabajar y ser quien guía nuestra vida. Te pido que te quedes con nosotros en el inicio de esta semana, que bendigas a cada una de las familias aquí representadas. Te pido que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos.